Hola, hola hermanos, que el Señor les bendiga de una manera especial. Les saluda y les bendice su hermano y su servidor en Jesucristo, Ricardo Bonilla. Bueno, como cada día el Señor en su amor tan grande y en su tierna misericordia decide bendecirnos a través de su palabra. Entonces, desde ya yo les quiero invitar para que nos acompañen durante todo este tiempo en donde vamos a exponer y predicar la palabra del Señor. Le doy la bienvenida a todos los hermanos que nos están acompañando en los grupos Cápsulas para el Alma, Cápsula para el Alma en Facebook, Ricardo Bonilla, en todos los lugares en donde esté llegando esta transmisión en vivo. Entonces, les doy la bienvenida a todos los hermanos. Les invito para que desde ya compartan este video con más personas que necesiten del mensaje de las buenas nuevas de salvación de Jesucristo. Amén. Hoy le puse como prefacio al video el propósito que Jesús tenía para dar las parábolas, o el propósito de Jesús al dar y explicar muchos de sus mensajes a los hombres a través de las parábolas. Entonces me encontré algo muy bonito en el libro de Mateo capítulo 13, verso 10 hasta el 17, y quiero compartirlo con cada uno de ustedes, y les invito antes de esto a orar, a poner este mensaje delante de la presencia del Señor, de nuestro Dios, que es bueno, que es maravilloso, que es fiel y que en su amor tan grande sé de que nos va a bendecir. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Sé, Padre fiel, que desde el momento en donde tú dispusiste, Padre celestial, en el momento en donde llamaste a la puerta del corazón de cada uno de ellos, Señor, sé que tú habías decidido bendecirles, llenarles. Sé, Padre celestial, que en tu amor tan grande, Señor, habías determinado, Señor, que nosotros conociéramos de ti y que al conocer de ti, Padre celestial, nuestros corazones pudieran, Señor, caminar libremente cada día más y más hacia el Padre. Hoy yo te pido, Señor, que perdones nuestros pecados, limpies nuestra vida, restaures nuestro corazón y nos ayudes, Padre Celestial, a acercarnos más a ti. Hoy pedimos en el nombre y en la persona de Cristo Jesús ser bendecidos por ti, ser abrazados por ti, sentir tu presencia, tu protección, tu seguridad en nuestra vida y saber que tú en tu amor tan grande has decidido bendecirnos. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a todo hermano y hermana que nos están acompañando, Señor. Llénalos de ti, acompáñalos. Haz que en sus hogares, Señor, esté la manifestación de tu Espíritu Santo, abrazando y envolviendo sus vidas. Yo te doy gracias, Señor, porque siempre, siempre nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria al Señor, hermanos y hermanas, por esta palabra tan bonita que sé que Él va a utilizar para bendecir nuestras vidas. Amén. Le decía el propósito que Jesús usó para dar las palabras a los hombres. Y le invito para que vaya al libro de Mateo capítulo 13, versículo 10 hasta el 17. Y dice que Jesús explica exactamente el por qué habló a través de las parábolas. Y dice el versículo 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a estos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Y dice el versículo 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. En estos 7 versículos, hermano y hermana, nuestro Señor Jesucristo da una explicación extensa a sus discípulos del por qué Él usó parábolas para referirse a la gente. Y yo quiero, con ayuda del Espíritu Santo, primero que nada, ir interpretando cada uno de estos versículos que nos encontramos en la Biblia para que nosotros encontremos en nuestro Señor Jesucristo aliento. Y si usted es un creyente que ya lleva mucho tiempo de caminar con el Señor, para que usted se motive, para que usted se llene de fortaleza y siga cada día más avanzando hacia el Señor. Amén.
¿Sabía usted que las parábolas fueron historias que Jesús utilizaba para relatar un suceso que muchas veces era fingido, pero que el propósito principal de Jesús era dar algo de la vida real? Era dar un relato de la vida real. Entonces nuestro Señor Jesucristo usó parábolas durante todo su ministerio. De hecho, en 3 de los evangelios, porque el evangelio de Juan es el único que no tiene parábolas, nuestro Señor Jesucristo usó exactamente 42 parábolas. Y estos ejemplos, nuestro Señor Jesucristo dominaba el arte de la poesía, de poner ejemplos, de hablar a los hombres. Utilizaba, y dice la Escritura, que cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba, la gente de aquel tiempo se maravillaba, porque Él no hablaba como todos los otros hombres. Él hablaba con plena autoridad, como ningún otro hombre enseñaba. Entonces, cuando la gente estaba escuchando a nuestro Señor Jesucristo hablar de las parábolas, la gente se maravillaba. Encontraba en las parábolas fortaleza, encontraba en las parábolas aliento, encontraba en las parábolas arrepentimiento, y muchas veces reflexionaba la gente y se volvía a Dios. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo utilizó estas parábolas, fue para darles a entender gran parte de los misterios del reino de los cielos. Y dice el versículo 10 que los discípulos se empezaron a preguntar y se acercaron a nuestro Señor y les dice: Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Ellos tenían una duda. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo a sus discípulos les hablaba claramente, y Él en su amor tan grande les explicaba cada uno de los detalles del reino de los cielos. Pero ahora en el capítulo 13 del libro de Mateo se narra una situación en donde nuestro Señor Jesucristo viene y le habla a la gente en parábolas, y la gente como que no entendía muy bien este lenguaje o esta manera nueva con plena autoridad con la que Jesús les estaba predicando, y los discípulos se asombraron. Y dice que nuestro Señor empezó a explicarles detalle por detalle a cada uno de los que estaban escuchándole y de sus discípulos, para que entendiera por qué Él puso ejemplos. Muchas personas hoy en día dicen que no entienden la Biblia. Hay muchas personas que dicen: es que cuando yo veo la Biblia, yo trato de encontrar en la Biblia respuestas, pero yo no logro entender. ¿Sabe algo, hermano y hermana? Dios siempre se le va a manifestar al hombre de corazón humilde. Dios, en su amor tan grande, siempre se le va a manifestar a aquel que dispone su corazón. Y al igual que los discípulos, el Señor se le revela y le muestra los misterios a los hombres que verdaderamente se adentran y perseveran en Él, y con un corazón dispuesto y sincero le siguen en todo momento. Entonces, aquellas personas no podían comprender las parábolas. No podían comprender el mensaje tan lindo y tan maravilloso que estaba encerrado en el Evangelio. No lo podían entender, pero a los discípulos nuestro Señor Jesucristo les hablaba claramente. Y hoy en día, con este ejemplo, quiero decirle, hermano y hermana que me está viendo a través de nuestros canales, quiero decirle que usted disponga su corazón. Tal vez usted es en su situación, o es el caso en su vida, de que usted no entiende la Biblia, o de que usted no entiende las parábolas del Señor, o de que en su vida, hermano y hermana, se da que usted viene y no encuentra respuesta, no encuentra nada, no entiende nada. Yo le quiero decir que a lo largo de todos los años, Dios en su amor tan grande ha guardado y preservado su palabra, y se la ha revelado solamente a hombres sinceros, hombres que estén dispuestos a adentrarse en Dios y a disponer su corazón. Por eso era que esta gente no lo entendía, y los discípulos deseaban sinceramente que nuestro Señor Jesucristo les manifestara a las personas el mensaje con toda claridad. Tal vez ellos querían, hermano y hermana, que nuestro Señor les empezara a hablar que habían moradas preparadas para cada uno de ellos, que la paga de su buen comportamiento y de apartarse del pecado iba a ser la vida eterna. Tal vez ellos deseaban que Jesucristo hablara de esto, pero Jesucristo deseaba que el corazón de sus oyentes se dispusiera de tal manera que deseara cada día más escucharle. Imagínense que es escuchar a nuestro Señor en aquel tiempo. Era maravilloso. Nuestro Señor tenía la capacidad, y escuche bien lo que le voy a decir, de predicar la palabra y solamente hacer que las personas lograran entender todo cuando las personas se disponían. Por decirlo de esta manera, nuestro Señor Jesucristo podía hacer que con solo que la gente le escuchara, pudieran ver la realidad de muchas cosas. Les presentaba un panorama, una imagen clara de cómo el Señor les estaba llamando. Nuestro Señor Jesucristo, cuando predicaba, lo hacía de una manera impresionante, ya que Él es el mejor de los predicadores. Pero aquellas personas no entendían su mensaje, simplemente porque su corazón estaba endurecido, engrosado, y habían cerrado sus oídos. Hoy en día mucha gente le pasa igual. Voy a tratar de ir explicando la Biblia, porque hay un mensaje muy bonito, muy claro que el Señor nos quiere dar.
Y dice que nuestro Señor Jesucristo le responde a sus discípulos y le dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún lo poco que tiene le será quitado. Esto es, muchas personas que deberían de ya tener frutos y no los tienen. Hay gente que lleva muchos años de caminar en Dios, o hay muchas personas que Dios le has estado llamando y llamando y tocando a la puerta de su corazón, pero simplemente endurecen su corazón. Y dice la Escritura, al que tiene se le dará de más. En el reino de los cielos el Padre fija su mirada sobre aquellos hombres que se disponen y saben multiplicar los dones. Qué triste, qué desalentador es ver cristianos que llevan muchos años de caminar con Dios y aún hoy en día no pueden comprender el mensaje de la palabra de Dios. No lo pueden comprender, simplemente porque han engrosado su corazón, porque han endurecido su corazón, han cerrado sus oídos y sus ojos para no ver la realidad. Y dice el libro de Corintios, capítulo 4, verso 4, que Satanás, el espíritu de este mundo, cegó el entendimiento de la gente incrédula, para que no resplandezca sobre ellos la luz del evangelio de Cristo, el cual es la imagen viva y poderosa de Dios. Oye, hermano y hermana, entonces hay muchas personas que Dios más bien les quitará muchas cosas. ¿Por qué? Porque una o dos, o hicieron las cosas mal, o no las hicieron, o hermano y hermana, o nunca dieron frutos en su vida espiritual. Y por eso el Señor a muchas personas no les revela los misterios, todo lo que Él tiene para sus vidas. Qué lindo, qué alentador. Y yo siempre se lo digo a las personas cuando estoy predicando, tanto aquí en mi casa, en nuestro ministerio de oración, a través del internet, en donde sea que Dios me permita predicar, a través de todos los lugares donde yo siempre le digo a la gente, qué lindo es ver cuando las personas se meten en la palabra y pueden comprender el mensaje y la revelación que Dios tiene para su vida. Pero hay muchas personas que tienen su corazón duro. ¿Y por qué se endurece el corazón del hombre? Por la falta de sinceridad. Escuche muy bien. Del hombre para con Dios. Porque cuando usted se aparta del pecado, cuando usted se aleja del pecado, cuando usted le dice no a este mundo y corre en la dirección hacia los brazos de Cristo Jesús, el Padre se te va a mostrar en gloria. Y dice la Biblia, porque al que tiene se le dará y al que no tiene, lo poco que tiene le será quitado. O sea, si yo tengo dones y los estoy utilizando y estoy predicando y estoy cantando para el Señor y estoy sirviéndole al Señor, Dios en su amor tan grande no lo va a pensar dos veces en darme más para tener más y para que pueda servirle y Él respaldarme en todo lo que yo emprenda. Pero si yo tengo dones y los guardo, hermano y hermana, y los escondo, peor aún, si los uso de alguna mala manera, hay una regla en el reino de los cielos y es que se nos será quitado. Lo dice nuestro Señor Jesucristo. El porqué de las parábolas, el por qué el Señor hablaba en ejemplos, el por qué usaba otro tipo de mensajes que eran muy difíciles de comprender, es porque el Señor desea que el corazón del hombre persevere en Él. Qué lindo es cuando tú oras, porque el Señor se te va a manifestar. Qué lindo es cuando tú dispones tu corazón porque Dios te va a manifestar. Dios va a venir a bendecir tu vida. Este mensaje está muy bonito. Yo sé de que el Señor te está bendiciendo. A muchas personas les está hablando. Porque, ¿sabe por qué la gente perece? Porque a la gente le falta el conocimiento de Dios. El pueblo cristiano es un pueblo que no se preocupa en conocer. La gente ya no lee la Biblia. Mire, aún los líderes religiosos ya no leen las Escrituras. Han sacado su corazón del verdadero conocimiento y de la fuente inagotable de salvación y de vida eterna que es la palabra de Dios en Cristo Jesús. Han sacado. O sea, cuando la gente más bien en vez de multiplicar todo lo que Dios le ha dado, su oración, si Dios ha llamado a tu corazón, ora, gime, búscale, derrama tu corazón delante de Él. Si Dios ha tocado a la puerta, empieza a entregar a tu familia. Tú no te canses de buscarle, de amarle, de servirle, de honrarle, de ir y rendir un culto de adoración delante de Él. Pero cuando la gente, en vez de tener más, tiene menos, o sea, cuando la gente agarra su talento, Jesucristo lo dijo de esta manera, había un hombre que se le dieron 10 talentos, lo multiplicó, le dieron a otros 5, lo multiplicó, pero a uno se le dio uno, y ¿sabe qué hizo con ese talento? Con ese uno le escondió. Y el Señor, cuando llegó y regresó, le dijo al que tenía 10, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Al que tenía 5, bueno, muy bien, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré.
Pero le dijo aquel que le escondió su talento, le dijo: siervo infiel, ¿por qué por lo menos no metiste en el banco mi talento para que ganara intereses? ¿Cómo vas a esconder todo lo que Dios te ha dado? ¿Cómo tú te vas a quedar y te vas a guardar para ti todo lo que Dios te ha dado? Hay mucha gente que Dios ha levantado con dones extraordinarios. Hay mucha gente desde el vientre de tu madre. Dios te envió con un propósito grande en esta vida. Y hay gente que no lo entiende. Hay gente que se calla las palabras del evangelio. Hay gente que vive inerte espiritualmente, sin hacer nada, sin moverse, sin avanzar. Se quedan estancados espiritualmente. Y esto lo dice la escritura, que aquel que no tiene nada, lo poco que tiene le será quitado. Lo poco que tiene le será quitado. ¿Sabe, hermano y hermana? Si hoy Dios está hablando a tu vida y está redarguyendo tu espíritu en arrepentimiento, dile: Señor, perdóname. Yo no quiero que me quites todo lo que tú me has dado. Yo quiero, Señor, más bien volverme a ti, multiplicar todo, Señor, y honrarte, glorificarte, disponer mi corazón. Jesucristo le dice a sus discípulos: es que a ustedes no les es oculto nada. ¿Saben por qué? Porque ellos caminaban con Jesús, ellos vivían con Jesús, ellos dormían con Jesús. Su relación con Jesús era tan estrecha que ellos no hacían otra cosa que desear conocerle más y más, y el Señor no hacía otra cosa que revelárseles y mostrarse más y más en su vida. Pero hay gente que no ora, hay gente que no busca el rostro de Dios, hay gente que no lee la Biblia hoy en día, hay gente que la lee solo los fines de semana o una vez a la semana. O a veces ni eso, se quedan con lo que otras personas les predican. No está malo escuchar a alguien predicar. Lo que está malo, hermano y hermana, es que tú no tengas una relación personal con nuestro Padre Celestial y con su Espíritu Santo, que te va a guiar a toda verdad. Y dice la Biblia: aún lo poco que tienes se te quitará. Y sigue diciendo: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Porque viendo no ven, porque oyendo no oyen ni entienden. Gente que ha cerrado. Mire, yo he estado predicando en muchos lugares en mi vida, en tantos años de servirle al Señor, y a veces yo estoy predicando y hay gente que está con su celular, hay gente que está indiferente ante la palabra de Dios, hay gente que no está disponiendo su corazón. Viendo no ven, dice la Biblia, y oyendo no oyen. Hay gente que se ha hecho tan insensible a Dios que no le permite a Dios entrar en su vida, no toman en serio las cosas de Dios. ¿Sabe algo? La gente no puede decir: es que yo soy una persona de poco entendimiento. No, hermano y hermana, Dios siempre va a venir y se va a manifestar al hombre en su propio razonamiento, y se va a bajar al nivel de tu inteligencia el Señor, para mostrarte el camino, la verdad y la vida. Pero cuando tú tienes ojos que no ven y oídos que no oyen, le es imposible y difícil al Señor guiarte por este camino de la fe. Y te vas secando. Día a día te vas secando. Llega el Señor y tiene hambre y busca entre las Big y encuentra una que estaba llena de flores y de hojas y verdecita, bien hermosa. Y el Señor dice: aquí debe haber algún fruto. Y entra y empieza a revisar y no encuentra ningún fruto. Y maldice a esa Big y dice: nunca más volverás a dar fruto, y se seca. Hay gente que debería ya de estar dando fruto. Hay gente que debería ya de estar haciendo cosas lindas en el Señor. Hay gente que ya debería andar predicando en su trabajo, a sus compañeros de colegio, a sus compañeros, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. A muchas personas deberían de predicarles el evangelio. Y se callan. No están dando frutos. Y lo peor de todo es que están endureciendo su corazón. Qué triste, hermano y hermana, porque arrepentirse no es solamente venir y decir: yo creo en Dios. Cualquiera haría eso. Dice la Biblia que aún los demonios creen y tiemblan ante la presencia de Dios. Qué lindo es cuando usted dispone su corazón verdaderamente, le abre su corazón al Señor y empieza a escuchar su voz a través de su palabra. Empiezas a leer y te encuentras con esos versículos tan maravillosos de que el Señor te ha hecho un pueblo especial, una nación santa. Eres adquirido por el Señor. O encuentras con otros versículos que Él te compró con su sangre y tú empiezas a alejarte aún más desesperadamente del pecado. Pero qué triste es cuando la gente endurece sus oídos y cierra sus ojos. Dice el Señor: porque viendo no ven y escuchando no oyen. Y sigue diciendo la Biblia: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Isaías estuvo más o menos hace
creo que unos 2800, 2700 años, existió este profeta Isaías. Y en el tiempo de Isaías había gente que no veían, no escuchaban a Dios. Y en el tiempo de Isaías, en el tiempo de Jesús había gente así. Y hoy en día hay gente de esa misma manera. Gente que es dura, gente que no dispone su corazón a Dios. Hay gente así, hermano y hermana, y es una lástima. Y dice la Escritura, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Qué triste es cuando la gente escucha pesadamente la palabra de Dios. Ah, está predicando el hermano Ricardo Bonilla. No cambiemos. Hay gente que es así. No, yo voy a escuchar una musiquita de alabanza, una adoración. Hermano y hermana, no está malo, pero la palabra de Dios tiene el poder de transformarte como ninguna alabanza y en ninguna adoración. Tú tienes que disponer, amar la predicación del Evangelio, abrir tu corazón. Dice la Escritura, qué triste cuando escuchan pesadamente con sus oídos. O sea, escuchan la palabra, pero por escucharla, pero no le prestan atención. Lo hacen con pereza, lo hacen con desánimo, lo hacen con un montón de sentimientos cerrados. ¿Y sabe qué está pasando en esa vida? Satanás ha ganado un terreno muy grande. Esa gente no va a prosperar, no va a progresar como hijo de Dios, hermano y hermana, y es una lástima. Y dice la Escritura que su corazón se ha engrosado. Porque dice, para que no vean con sus ojos y oigan con sus oídos y con su corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Aquí el Señor dice, cuando el hombre me escucha, cuando el hombre me entiende, cuando el hombre se dispone a mí, yo le sano. Él va a hacer con su amor tan grande que Satanás te suelte. De todo dolor, de todo resentimiento, de todo recuerdo que te ha marcado para mal, el Señor va a hacer que Satanás te suelte. Cuando tú te dispones a Él, le escuchas, dejas que Él entre en tu vida, Él te va a sanar. Es una promesa. Él te va a restaurar y Él va a producir vida en medio de tu vida. Y dice más adelante, para terminar este versículo que estamos explicando, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Esto quiere decir, hermano y hermana, que Isaías, Jeremías, Oseas, Elías, Eliseo, Moisés, todos esos santos siervos del Señor desearon por lo menos tener claridad de lo que nosotros hoy en día entendemos, que Jesucristo es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Y ellos no lo supieron. Ellos creyeron por fe hacia el futuro, pero ellos no vieron ni sintieron esta esperanza de gloria. A ellos no les fue predicado el Evangelio, es más, no estaba el Evangelio dispuesto para ellos. Solamente habían pequeñas reseñas de la salvación universal que Dios iba a hacer en la persona de Jesús. Pero hoy nosotros lo tenemos registrado en la historia. Él marcó nuestra historia, un antes y un después. Y nosotros somos bienaventurados porque vemos, porque sabemos, porque escuchamos, porque somos testigos de que Él se colgó en la cruz del Calvario para rescatar nuestras vidas. Pero todo lo que se nos ha predicado es para que nosotros dispongamos nuestro corazón a Dios. Para que nosotros abramos las puertas de nuestro corazón a Dios y le dejemos entrar. Yo sé que Dios es bueno. Yo sé que su misericordia, hermano y hermana, está dispuesta para restaurar tu vida. Sé que en este momento se renueva la misericordia del Padre para restaurarte si has hecho las cosas mal, si has tenido tus oídos pesados, tu corazón engrosado, si has cerrado tus ojos a la palabra de Dios y has ignorado el mensaje de Dios. Hoy es el tiempo de que vuelvas a Él. Y cuando tú vuelves a Él, ten por seguro que Él te va a sanar, Él te va a restaurar y Él va a cambiar tu vida. Deja que Él entre en tu corazón. Saca unos pequeños momentos, unos segundos especiales para decirle, Padre, te amo. Y quiero pedirte que restaures mi vida. Padre, yo te pido, Señor, que pueda entender tu mensaje. Que mi corazón, Señor, sea un corazón insaciable en tu palabra. Que cada día me enamore y me apasione más y más de ti. Y no desista mi corazón de buscarte. Porque en ese momento mi corazón te alabará y te servirá. Te doy gracias, Padre, porque siempre nos escuchas, siempre nos amas y siempre nos guardas. Bendícenos, guárdanos, en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Bueno, damos gracias al Señor por este tiempo tan bonito de la palabra de Dios, eh, por su misericordia, por su gran bondad. Bendecimos el nombre de Jesucristo y vemos que Él en su amor tan grande ha dispuesto que nosotros confiemos en Él, creamos en Él y no desaprovechemos esta oportunidad. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Le doy gracias a Dios por la vida de ustedes. Como al principio les invito para que compartan este video con más personas. La predicación del Evangelio es una responsabilidad de todos nosotros. Cuando tú compartes, tal vez tú no tienes la capacidad de predicar, de pararte en una cámara y hablar del Señor, pero cuando tú compartes un video a otra persona, tú le das salvación, tú restauras su vida, tú le das fortaleza, tú le das aliento. Amén. Entonces, yo soy el hermano Ricardo Unilla, quien les estuvo acompañando. Que el Señor me les bendiga, que el Señor me les guarde, que el Señor me les acompañe, me les proteja. Y recuerden que en nuestro canal vamos a estar subiendo cada día más mensajes de mucha bendición. Que pasen un día lleno de grandes bendiciones. Hasta luego y muchas gracias.